¿Qué tal amigos de Arqueopatías? ¿Cómo están? Pues de nuevo aquí en las charlas de café, ya sabes, esta serie de conversaciones que hacemos con jóvenes profesionistas, estudiosos del patrimonio cultural. Y en particular hoy tenemos mucho agrado de conocer a un nuevo colega, ya habíamos podido coincidir, pues a lo mejor lateralmente en algunos eventos y en algunas cosas, pero nunca habíamos tenido la oportunidad realmente ya de sentarnos a platicar y el pretexto que encontramos a la perfección fue eh, una nota que salió hace poco y que Gustavo escribió sobre la creación de la nueva Secretaría de Turismo y Cultura en el estado de Morelos. Yo no adelanto mucho porque de eso nos va a platicar precisamente Gustavo Garibay, que nos acompaña ahorita desde Cuernavaca, me imagino. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal va el calorcito, los acorazados, todo lo rico de Cuernavaca? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, primero que nada, y muchas felicidades por el trabajo que hace Arqueopatías en este proceso necesario de reflexión acerca de lo que es el patrimonio cultural, sobre todo material, por supuesto, e inmaterial de nuestro país. Y por supuesto que agradezco especialmente la invitación en el contexto de lo que estamos atravesando en el estado de Morelos. Yo en este momento me encuentro en Yautepec. Ok, Estamos pues más rico todavía. Yautepec es un municipio que está en las colindancias con los municipios de Cuautla, Tepoztlán, Jiutepec, Tlaltizapán, ¿no? Es, digamos, el corazón del estado de Morelos. Colindamos con 8 municipios, les mencioné algunos de los más conocidos, y muchas gracias por este espacio para conversar. No, al contrario, al contrario. Oye, ¿nos cuentas un poquito nada más para la gente que nos sigue sobre ti? O a lo mejor un poco de lo que haces, de lo que te dedicas, y pues empezamos la conversación. Sí, bueno, pues yo soy historiador, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por diversas razones me he dedicado sobre todo a la función pública. He tenido algunos puestos directivos en materia de protección al patrimonio cultural, especialmente en el municipio de Yautepec, y después me desempeñé como director de gestión y proyectos en el Instituto de Cultura de Cuernavaca. He llevado además de manera paralela procesos de investigación acerca de lo que es el patrimonio cultural material e inmaterial del estado de Morelos, y por supuesto que he estado involucrado, digamos, en distintos procesos que tienen que ver con la defensa del patrimonio. Eh, Creamos a propósito de ello, primero un grupo que se llama Conservación del Patrimonio Cultural del municipio de Yautepec, que después en la coyuntura del sismo del 2017, a petición de muchos amigos historiadores, especialistas en materia de conversación, me dijeron, es un espacio importante, ¿por qué no lo migras, dada la coyuntura, hacia lo que es el Estado? Y bueno, pues a petición de toda esta gente, ampliamos, digamos, el espectro de trabajo y comenzamos, por supuesto, también un proceso de defensa y de salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial. A propósito de ello, bueno, pues se fueron agregando no solamente gente interesada en la conservación del patrimonio de Yautepec, sino también especialistas de distintas partes de la República, ¿no? Por ejemplo, tenemos, como ya mencionaste, al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Hay gente que trabaja en instituciones y hay gente que desde, digamos, del sector independiente, de manera independiente se ha ido sumando al trabajo que se hace para denunciar. Es una parte fundamental, ¿no? La denuncia. Y por supuesto, de manera paralela hemos generado procesos de reflexión acerca del patrimonio, compartiendo información sobre las decisiones en materia de políticas públicas, de alguna manera el trabajo que se hace dentro de las instituciones, y esta relación, ¿por qué no decirlo?, de resistencias, ¿no? Muchas veces con las instituciones culturales, desde el extinto Conaculta a la Secretaría de Cultura y, por supuesto, en todo momento, instancias como el INA y el INBA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto le ha dado una proyección amplísima de trabajo al Grupo Conservación, no nada más a partir del sismo, sino con otro tipo de problemáticas que nos han llevado, por ejemplo, a plantearnos en materia de desarrollo cultural algunas cosas que están en la agenda. Por ejemplo, ¿no? Lo que acabas de mencionar tú, en las últimas semanas, con el cambio de administración estatal del gobierno del perredista Graco Ramírez al actual gobierno de Cuauhtémoc Blanco a través de la coalición Juntos Haremos Historia, Y pues como tú sabes, perdón que te interrumpa, para quienes nos escuchan en Latinoamérica,
Cuauhtémoc Blanco sí es Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, ¿no? Así es. Que ya de entrada tiene una connotación interesante. Así es. El futbolista famoso del América se convirtió hace casi 3 años en presidente municipal de Cuernavaca. Después, en estos procesos políticos que se dan en el mismo estado y en el país, tuvimos como consecuencia que se apuntalara una candidatura a partir de las diferencias que hubo sobre todo entre Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal de la capital del estado de Morelos, que es Cuernavaca, y el proyecto político del sexenio que era dirigido pues por el gobernador de Morelos en ese entonces, Graco Ramírez, ¿no? Entonces, de esta disputa, digamos, de esta relación conflictuada a lo largo de 3 años, el presidente municipal de Cuernavaca, pues, supo capitalizar muy bien toda una movilización contra un sexenio que se caracterizó, pues sí, hay que decirlo, por la corrupción, ¿no? Por la impunidad, por el saqueo, y a raíz de eso, pues fue generando un capital político que le permitió abanderarse como candidato del Partido Encuentro Social y de Morena, ¿no? Además de el que se llamaba Movimiento Ciudadano, que ahora se llama ¿cómo? Bueno, 3 partidos políticos abanderaron la candidatura del actual gobernador del estado, el exjugador del América, Cuauhtémoc Blanco. Entonces, así es. Entonces, estas fuerzas políticas, entre las que se encontraba, por supuesto, también el Partido del Trabajo, pues construyeron una candidatura que le permitió generar en las condiciones de aversión a ese gobierno que estaba terminando, dado que el candidato a la gubernatura era el hijastro del gobernador en turno, pues le dio el triunfo, entre tantas cosas como la repercusión que tuvo la propia elección presidencial, ¿no? Es decir, la presencia de Andrés Manuel López Obrador favoreció la candidatura de un personaje como Cuauhtémoc Blanco. Y hoy por hoy, el gobernador del estado de Morelos es Cuauhtémoc Blanco. Entonces, pues por supuesto que estamos advirtiendo un proceso muy complicado que evidencia, yo creo que fundamentalmente una cosa, que siempre ha tenido Morelos como un problema, desde el amanecer del siglo XX previo a la revolución. La falta de una conformación de élites políticas sólidas que sean capaces de proponer los cuadros de gobierno del propio estado de Morelos. Entonces, considerando una cosa, en la historia reciente, Graco Ramírez, un personaje venido del estado de Tabasco, ¿no? Se vuelve el gobernador del estado y en la actualidad un personaje como Cuauhtémoc Blanco, venido desde la Ciudad de México, se vuelve el gobernador del estado de Morelos. Eso quiere decir que en una primera lectura podemos advertir que desde ese centralismo político, la toma de decisiones siempre ha afectado al estado de Morelos porque quienes muchas veces han sido candidatos a la gubernatura son apuestas desde el centro del país, ¿no? Esto de alguna manera pues siempre ha generado procesos de desencuentro entre esta clase política y la ciudadanía. Sin embargo, bueno, los procesos de democratización en el estado de Morelos todavía no han generado las condiciones para que desde aquí mismo se configuren los cuadros que gobiernen el estado, que lo administren y que conformen esta clase política que es muy necesaria, ¿no? Y bueno, pues en este río revuelto de lo que significa construir gobierno, construir gabinetes, pues nos enfrentamos a 2 cosas. A todo mundo nos queda claro que Cuauhtémoc Blanco no es un político en formación, sino que a partir de este capital se va encontrando con diferentes actores de la vida pública en el estado de Morelos y es así como ha ido tratando de conformar un gabinete. Él tomó posesión el 1 de octubre de este mes. Entonces, de cara, una vez el triunfo electoral del 1 de julio, lo primero que se comienza a cuestionar la ciudadanía son las transformaciones o los cambios que se podrían advertir por un gobierno emanado, hay que decirlo así, entre comillas, de la izquierda, particularmente con una influencia muy fuerte de Morena, y entre algunos de los aspectos que se ha considerado, pues el tema de la cultura, ¿no? ¿Qué papel desempeña la cultura y las instituciones culturales para una agenda como la del gobierno de Cuauhtémoc Blanco? De esa manera, previamente la legislatura tomó posesión en septiembre pasado y se advertían ya visos de cambio, y esos cambios significaban una reforma o la abrogación a la antigua ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
y con ello una serie de cambios en el diseño institucional de gobierno, es decir, qué figuras desde la administración pública iban a estar creadas para cumplir con esas competencias que el Estado tiene en materia de cultura. De esa forma, nos enteramos que hubo un proceso de jaloneo precisamente por el reparto de las cuotas políticas, dado que Cuauhtémoc pues, fue una figura impulsada desde el PES, pero toda la gente de la base política de Morena, los fundadores, cuestionaban mucho cuál iba a ser el ámbito de participación en la conformación de ese gobierno, ¿no? Emanado de la izquierda y de alguna manera una contrarrespuesta a lo que había sido ese gobierno de Graco Ramírez. Entonces, en esos jaloneos, sabíamos que no se había aprobado la ley orgánica, la propuesta del equipo de la nueva administración de Cuauhtémoc Blanco, además de los problemas en el proceso de entrega-recepción que hubo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, pues estaba eso en pendiente, que no había una ley orgánica. Ya se había mencionado de que iban a existir las fusiones entre secretarías con un argumento que a nosotros en el sector cultural nos ha parecido un tanto equívoco, resbaladizo y, ¿por qué no decirlo, no? Hasta torpe. La supuesta idea de la eficiencia en la administración pública y del ahorro de recursos. De esa manera, al paso de algunas semanas después de una serie de procesos de negociación entre el grupo Morena, el partido político, con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, de manera súbita, después de una serie de disputas, de jaloneos a través de comentarios en la opinión pública, todo el mundo sabrá que Jacob Polensky, ¿no?, la presidenta del partido Morena, rebatía a Cuauhtémoc Blanco el no dar participación para la conformación del gabinete a la gente de Morena. Parece ser que hubo todo un proceso de operación cicatriz, viene Cuauhtémoc, viene Andrés Manuel López Obrador a Morelos, hay una negociación y ese mismo día se aprueba la ley orgánica que entre algunas de sus modificaciones concibe ya la fusión de la Secretaría de Turismo y Cultura, que es como queda, ¿no? Ok. Y ese fue el contexto político, digamos, ¿no? Exacto, sí, 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 no, y fundamental que lo expliques. Generalmente, y creo que es un error común para quienes nos dedicamos al tema del patrimonio cultural, olvidar el componente económico por un lado, pero sobre todo el político, ¿no? O sea, cómo se estructuran las organizaciones gubernamentales, institucionales, y que después tienen consecuencias en el día a día y que a lo mejor a veces hasta con cierta inocencia pretendemos cambiar el día a día cuando en realidad el problema surgió desde un diseño institucional que iba con ciertos, pues ya visos de conceptos eh, ya muy, muy claros, pues, respecto a intereses y políticas públicas para beneficios de algunos. Y ahí en ese sentido yo te preguntaría, ¿de dónde surge esta idea de reunir? Digo, todos sabemos que la unión entre el turismo y la cultura, y por lo tanto el patrimonio cultural, pues ha sido una tentación constante desde hace muchos años en todos los gobiernos de todos los estados del país, ¿no? Pero este paso a ya convertirla en un solo órgano administrativo, pues en lo particular a mí me parece de algún modo hasta preocupante, genera hasta un escozor ahí de entender esta unión. ¿De dónde surge y cómo es que viene esta idea? Y a lo mejor a qué responde más allá del asunto quizás de que se justifica a través del ahorro de recursos, más o menos de dónde viene y a lo mejor a dónde pretende ir este diseño institucional. Yo creo que, como en muchas cosas en materia de política, tienen un origen oscuro, ¿no? O de opacidad. Es decir, lo que podemos evidenciar son una serie de indicios. Por ejemplo, ¿no?, que sabemos que la visión que permea a partir de que gana el gobierno, que gana la elección Cuauhtémoc Blanco, es que el Estado se encuentra en una situación de saqueo económico, en una situación de crisis financiera, y que entonces es necesario el rediseño. Por supuesto, esto no es un planteamiento de Cuauhtémoc Blanco ni de su asesor, hoy actualmente el secretario, que es José Manuel Sanz Rivera, ¿no?, su ex manager, digamos, sino que tiene que ver con una visión absolutamente economicista de eficiencia en la administración pública. Y creo que lo que podemos deducir es que en el pensamiento inmediato o pragmático de la gente que rodea a Cuauhtémoc, deducen que
lo que se tiene que hacer es comprimir áreas, ¿no? Comprimir áreas, reducir personal. Esto podría ser en términos del diseño institucional, pero me parece que en el trasfondo hay algo mucho más importante que tiene que ver con una concepción, pues sí, que es consecuencia del neoliberalismo en medio del cual vivimos, ¿no? La gente, desde una reflexión inmediata y muy básica, decimos, necesita trabajo. Los pueblos necesitan desarrollo. Y la reflexión inmediata tiene que ver con este cortoplacismo. Pues que hagamos de nuestros pueblos una atracción turística. No es una política nueva, ni inaugurada a partir del cuautemismo, del blanquismo, sino que ya ha sido una tendencia en el estado de Morelos. A raíz de la llegada de los gobiernos panistas, sobre todo, se impulsaron políticas en materia de turismo que tenían que ver con poner en valor la imagen del estado de Morelos a través de lo que yo siempre he dicho, la famosa hora Copperton, ¿no? Morelos, espacio de albercas, en donde, como lo dije en el artículo, no de manera peyorativa, sino que describe una concepción desde la política que tiene que ver con que Morelos solamente puede darnos un par de cosas, ¿no? Buen clima, albercas, diversión, la peda de los fines de semana y ahí solamente podemos encontrar jardineros y sirvientas, ¿no? Y esa es una visión muy lamentable, porque esa visión, este imaginario, ha configurado políticas públicas muy desafortunadas que han tenido que ver precisamente con esta idea de reescenificar el Estado, ¿no? Es decir, la misma política de conformación de los pueblos mágicos en el Estado y pueblos con encanto arrastra en cierto sentido una visión de clase, una visión económica, una visión desde la política que en este contexto de lo que también he mencionado, la disneylización del Estado y del país, ¿no? De hacer de los atractivos turísticos productos, objetos, mercancías que tienen que ver con esa tendencia a poner a la venta, comercializar absolutamente todo. Y el patrimonio, por supuesto, que es una de las primeras cosas que se vuelve objeto de esta política que está definida desde las conversaciones de café, ¿no? No están pensadas desde las comunidades, ni desde la sustentabilidad, ni, por supuesto, en que lo que primero tendríamos que hacer es generar condiciones dignas para las comunidades por sí mismas. El patrimonio primero para que lo disfrutemos nosotros, los habitantes. El turismo es una consecuencia política, histórica, es inevitable, por supuesto, también, pero no se puede convertir de manera nodal en una política de Estado sobre la cual se finque una idea de desarrollo cultural ni de desarrollo social. Es decir, me parece que es errático que una política se finque con base a las expectativas solamente, una política cultural se base en esta noción de desarrollo económico a partir de la mercantilización del patrimonio, ¿no? Sobre eso, pues hay muchas cosas escritas. El Estado ha venido atravesando una serie de embestidas que van en ese sentido, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, muy similar a lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, ¿no? De manera paradójica, a pesar de que han sido administraciones emanadas de la izquierda, sabemos que hoy más que nunca se ha vuelto carísimo vivir en la ciudad, ¿no? Y que la ciudad atraviesa por distintas problemáticas que tienen que ver con la gentrificación, que tienen que ver, por supuesto, también con esta idea de que una ciudad con ese potencial económico que tiene debe estar abierta de manera absoluta a los turistas, ¿no? Y es una visión absolutamente simplista que se ha querido permear a otros estados, ¿no? Y Morelos lleva por lo menos 2 décadas en donde las políticas de Estado se han orientado a la chinelización del Estado, ¿no? Este gobierno, el que acaba de concluir, pretendió poner en valor una figura cultural que son los sayones de Tetela del Volcán, ¿no? Se volvieron como su imagen emblemática en muchos sentidos, como algunos han utilizado la imagen de Zapata, y bueno, ¿no? Esa es la historia en el pasado reciente de cómo esta decisión de sujetar las políticas culturales a las políticas de desarrollo económico, de alguna manera han secuestrado contenidos para revestir o significar lo que hay detrás del desarrollo de proyectos turísticos. La mención anterior
se destacó en términos mediáticos por este impulso a la cultura, ¿no? O sea, creo que fue una de las banderas, por lo menos, de marketing que utilizó el gobierno de Graco para posicionarse, ¿no? Se mencionó en algún momento que hasta podría ser uno de los presidenciables, ¿no? Por parte del PRD, y esta inauguración, pues constante, ¿no? De espacios culturales de muy buen nivel en términos de recursos eh, y de proyectos arquitectónicos de firmas famosas, reconocidas mundialmente, que están gane y gane premios en todos lados, ¿no? El Juan Soriano, empezando con la remodelación del Jardín Borda, el Juan Soriano, el Centro Cultural Teopanzolco, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, parecía, y esa es como la impresión que se enviaba hacia afuera, que Morelos estaba sustentando su desarrollo en la cultura, pero como en esta cultura, o lo que podemos llamar como alta cultura, ¿no? O sea, este tema como del teatro, eh, de las artes, más bien de las bellas artes, la música, etcétera, etcétera. Y quizás el tema del patrimonio cultural, en términos arqueológicos, históricos, se había dejado de lado. Pero viene el sismo, ¿no? Y entonces todos los Claro. reflectores se van a ese ámbito de la inmensa riqueza cultural que tiene Morelos. Entonces, yo te pediría que a lo mejor pudieras reflexionar con nosotros un poco como cuál ha sido este traslado y si tienes algún comentario respecto a estos proyectos culturales de la administración pasada y cómo se está trasladando a lo mejor ahora después del sismo a otro tipo eh, de ojos, ¿no? A otra visión a lo mejor mucho más cercana eh, a las tradiciones de los pueblos, ¿no? Pues la propuesta de desarrollo cultural que planteó el graquismo, pues fue una burbuja. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Por diversas razones me tocó formar parte de grupos de Contraloría Social asociados al desarrollo de estos proyectos, de estos megaproyectos, digamos, de infraestructura cultural, y estuve cercano, además del interés personal que he tenido, al proceso sobre todo de rehabilitación, equipamiento del Jardín Borda, del Centro Cultural Jardín Borda. Este espacio que había sido lugar emblemático para las actividades culturales en Cuernavaca y a nivel estatal, consideremos algo, es que siempre hemos venido de un modelo de desarrollo cultural absolutamente centralista y es algo que vivimos no solamente en Morelos, sino en todo el país, ¿no? Las grandes instituciones en la Ciudad de México, como el INA, el INBA, el CONACULTA. En el caso del estado de Morelos, el Instituto de Cultura que se creó en 1988 como parte de esta tendencia en el país a la conformación de instituciones competentes para el área de cultura, como fue la misma creación del CONACULTA. En Morelos, de alguna manera, la Secretaría de Cultura que había surgido durante el gobierno de Graco Ramírez, que hizo un ejercicio similar al de Cuauhtémoc Blanco, crearon una ley orgánica, eso sí, unos días antes de que tomara posesión, y modelaron o remodelaron institucionalmente del Instituto de Cultura a la famosa Secretaría de Cultura. Entonces, una de las ofertas que hizo el graquismo durante el proceso de campaña y una vez el triunfo electoral fue que una de las grandes apuestas o ejes de desarrollo iba a ser la cultura. La cultura iba a participar en los gabinetes de seguridad, la cultura iba a tener un presupuesto equiparable a los que se mencionan dentro de los estándares internacionales, ¿no? Por la UNESCO, el famoso 2%, incluso llegó en algún momento a hablar que él iba a apostarle por llegar hasta el 4% del presupuesto del Estado destinado a la cultura. Entonces, bajo este espejismo y de alguna manera una especie de idea faraónica sobre lo que significa el desarrollo de infraestructura, se comienzan a tejer acciones que lo primero que nos dejaron ver a los morelenses fue algo, que era un modelo cultural de exportación, ¿no? Que no era un proyecto emanado con base a los foros de consulta ni al diálogo con la comunidad cultural. Es decir, no solamente los artistas, sino también los ciudadanos. Se configura el Plan Estatal de Desarrollo, en donde supe participaron gente muy especializada que quiso o pretendió darle una lectura social a las demandas del sector cultural y de la propia ciudadanía, y por supuesto en el ámbito de protección al patrimonio cultural material e inmaterial,
pero que fuera de los documentos, en la realidad, iba ya sucediendo una cosa, ¿no? Que había un desplazamiento de los actores locales por gente que venía de la Ciudad de México. Por ejemplo, ¿no? La secretaria de Cultura en ese momento, Cristina Fedler, una mujer cuya trayectoria se basa fundamentalmente en su experiencia dentro del mundo del arte, me refiero a la producción editorial, la elaboración de catálogos de obra y en algunos aspectos que tienen que ver con escenografía, ambientación, diseño de arte, incluso vinculada a la moda, según he tenido la oportunidad de leer. Realmente era un personal con muy poco capital cultural y con cartas credenciales muy endebles, a pesar de formar parte de una de las familias de mayor abolengo dentro del mundo de la cultura y el arte en México, ¿no? Es decir, era una mujer que no tenía experiencia en la función pública, una persona que era más bien público consumidor del arte y de la cultura, ¿no? Entonces, eso evidentemente generó un sesgo en el diseño de políticas públicas. Su primera debilidad tenía que ver con algo, no conocía el Estado, lo cual era verdaderamente gravoso, ¿no? Entonces, al desconocer el Estado, desconocía no solo los territorios, sino desconocía a los actores de la vida cultural en las comunidades, más allá de los grupos que existen en el ámbito de la música, la danza, el teatro, los artistas plásticos, ¿no? Se trataba eso, de que no había logrado, no, le iba a ser muy difícil lograr permear en las comunidades. Y como sucedió, aparte de una serie de desatinos, la administración pública fue retrayéndose hacia el centro, es decir, de pretender acercarse a las comunidades, se regresó a la capital. Y a partir de ello se generó un programa de intervención que yo creo que se volvió emblemático o representativo, ¿no? Una especie de metáfora, porque el señor medieval lo que pretendió fue decorarse el castillo y hacerlo un poco como su bastión. Y de esta manera Cuernavaca tuvo una inversión en materia de infraestructura que supera los 1.200 millones de pesos, ¿no? Durante el sexenio graquista. Y de esa manera se construye el Centro Cultural Teopanzolco, además en un acto político de agandalle, porque el espacio pertenece al municipio, al ayuntamiento de Cuernavaca, y en una negociación que más bien me parece como arrebato, dadas las condiciones económicas de la capital, venida también de un proceso de corrupción tremendo durante el priismo de Manuel Martínez Garrigós, que había sido presidente municipal, configura un escenario en donde las autoridades municipales se ven sujetas al gobierno estatal para recibir prerrogativas o prebendas, ¿no? Fue en ese momento en el que el ayuntamiento cede el viejo auditorio Teopanzolco, que siempre se planteó como una suerte de centro de convenciones, pero la infraestructura pues no era la adecuada, era más bien una nave gigantesca que estaba en abandono desde hace muchos años, que se utilizaba sobre todo para hacer fiestas de los sindicatos y estas cosas que son la expresión más linda y hermosa del corporativismo, ¿no? Entonces, sí, o sea, esto es un poco la historia de la infraestructura cultural. Los eventos políticos, se privilegiaban eventos políticos y conciertos en condiciones verdaderamente muy desfavorables para los artistas. Sin embargo, bueno, era el espacio más grande con el que contaba Cuernavaca, y en esta negociación el Cabildo de Cuernavaca, a través de la representación de Jorge Morales Barú, entonces presidente, hace entrega del auditorio, porque recordaremos que durante el proceso de campaña presidencial Enrique Peña Nieto promete en Cuernavaca, dentro del catálogo de compromisos, la construcción de un auditorio, de un centro de convenciones regional. De esa manera, una diputada afín al partido priista, Marisela Velázquez, se encarga de la gestión de los recursos y le etiquetan alrededor de 100 millones de pesos, ¿no? Y eso da la oportunidad para que se replantee la infraestructura del espacio. Y viene por ahí en medio una polémica, porque el auditorio Teopanzolco debe su nombre a que se encuentra situado frente a la zona arqueológica de Teopanzolco, que hoy sabemos que es importantísima, ¿no? No solo importante por su significado arqueológico, sino que dentro de la historia de Mesoamérica, es decir, en el desarrollo de las culturas dentro del altiplano central, pues sus estructuras, otra cosa que nos reveló el sismo,
pues son de una significación emblemática en términos de arquitectura prehispánica, ¿no? A partir de ello, bueno, sin embargo, la polémica, cómo se iba a construir un gran centro cultural frente a una zona en donde más bien la tendencia debió haber sido desocupar el espacio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estaba llegando, era el presidente de la República y otra de las cosas que sabemos, el INAH se sujeta siempre a la voluntad política, eso que tú mencionabas de principio, de las autoridades en turno. Entonces, no existe todavía, a pesar del peso técnico que pueda tener el Consejo Nacional de Arqueología o la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, un equilibrio o que pese la razón técnica e histórica sobre la razón política, ¿no? O el ejercicio del poder de quien gobierne. De esa manera se construye el Centro Cultural Teopanzolco, que se vuelve también otro de los emblemas de centralización, por supuesto, de los servicios culturales que presta el Estado, sin condiciones, ¿no? No tiene un estacionamiento, está construido, aun cuando dicen con el desarrollo, digamos, técnico para que la estructura no pese demasiado, pero te imaginas el tonelaje de lo que eso significa, no es el desprecio por la infraestructura cultural, sino por las condiciones en las que se desarrolla, que eso es lo absolutamente equivocado. Entonces, Teopanzolco se crea, se diseña incluso un fideicomiso para su administración, lo elabora no solamente un despacho arquitectónico importante, sino también se opera desde este fideicomiso que se vuelve de alguna manera también una especie de chistera, ¿no? Porque sabemos que la familia de Graco Ramírez tenía participación dentro de la empresa que se encargaba de proveer la programación o los servicios artísticos al Teopanzolco. Me refiero a Magnus Producciones, en donde la directora Nina Cerratos, ya no, actualmente ya exfuncionaria, es directora del Teopanzolco, participaba participaba como socia, ¿no? Como socia de esa. Entonces había de esa empresa Magnus Producciones, evidenciando una cosa, el conflicto de intereses, por supuesto, ¿no? Además de un acto flagrante de corrupción, en el sentido en el que sabemos que los hijos del ex gobernador también tenían participaciones dentro de esta sociedad mercantil que tenía como propósito, pues bajo el modelo CESA, ¿no? Proveer de contenidos artísticos al Estado. Algunos de los eventos que se llevaron a cabo pues fueron también en la plaza, en la arena Tequesquitengo, también otro de los fraudes del gobierno de Graco Ramírez, ¿no? Un terreno que se ocupaba para el desarrollo de conciertos, también provistos por esta empresa Magnus Producciones. Y esto es un poquito, ¿no? Nada más. Después viene, bueno, son procesos simultáneos los que estamos abordando. Otro de los espacios que también se vuelve emblemáticos fue la réplica de lo que podríamos decir el modelo cultural de el Faro de Oriente. Recordemos que la esposa de Graco Ramírez, Elena Cepeda, fue secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Entonces, bajo toda esta influencia o esta óptica de desarrollo cultural desde la ciudad, sin pensar en los procesos de singularidad o de excepcionalidad que tienen las comunidades o incluso la misma capital, Cuernavaca, se concibe la creación de un centro cultural que se llama Los Chocolates, en una colonia popular, La Carolina, entre La Carolina y, digamos, el poblado de San Antón, es un polígono en donde, haciendo gala, digamos, de esta influencia, se pretende crear un espacio de artes y oficios en vínculo con la comunidad, pero que pues hoy sabemos también que ha sido en cierto sentido cuestionado por la propia comunidad, algunos promotores culturales como Galo Ibarra, quien participó en proponer verdaderamente un ejercicio de diálogo y de propuestas desde la comunidad, fue desplazado. ¿Por qué? Porque lo que siempre imperó fue un modelo cultural autoritario, es decir, concebido desde ellos, y hoy sabemos que pues bajo propósitos de negocio, ¿no? De obtener las mayores ganancias. Entonces, incorporan a una persona que se vuelve el director de este centro cultural Los Chocolates y ofrece una cantidad de servicios culturales que tienen que ver con el desarrollo de talleres, a mi gusto, bastante loables, necesarios,
pero que si no están sostenidos en una política pública de intervención dentro de las comunidades, pues se vuelve en cierto sentido, pues, una oferta equívoca, porque mucha gente incluso muestra resistencia para acudir al espacio. Un centro de desarrollo cultural que debió haber estado administrado precisamente por el gobierno municipal, pero que por las disputas entre el gobernador y los presidentes municipales de Cuernavaca, pues nunca lograron concretar acuerdos de colaboración, sino que todo el tiempo fue este modelo de centralización. Y los chocolates, bueno, pues ahí está, ¿no? También, al igual que todos los demás espacios, como el Centro Cultural Juan Soriano, que fue un proyecto que emergió de alguna manera desde la ocurrencia, porque a nadie se podía explicar cuál era el vínculo de Juan Soriano con una ciudad como Cuernavaca, ¿no? Y te digo una cosa, yo soy admirador de la obra de Juan Soriano y de hecho tuve la oportunidad de conocer en algún momento a Juan Soriano, ¿no? Entonces, de esa manera el Estado, en un proyecto que nos parece que se generó en la orfandad, o sea, en la ilegitimidad, sino que más bien era un negocio que se acuerda entre la señora Elena Cepeda, quien siempre tuvo una influencia sobre el diseño de las políticas públicas, sobre todo en materia presupuestal, se adquiere la obra de Juan Soriano, es la hora en que todavía no encontramos los mecanismos de transparencia para saber cómo funciona el fideicomiso, no solo como instrumento legal, que este está consultable, sino qué acuerdos hubo, si la obra realmente pertenece al gobierno del Estado o es un contrato de comodato el que sostiene el usufructo de la obra contenida dentro de este museo, que además sabemos no todas se encuentran en exhibición, sino que se encuentra alguna resguardada en bodegas y a mi juicio, en el contexto de la creación del mismo espacio, un tanto desprovisto, ¿no? En la asociación de la obra con el recinto. La obra desmerece muchísimo en el contexto museográfico en el que se plantea y además en el espacio mismo, ¿no? No encuentras una conexión. El gigantismo de la infraestructura de Juan Soriano reduce, achica o minimiza la obra de Soriano, ¿no? Del artista jalisciense. Además, la obra, como sabemos, presenta muchos problemas en términos de vicios ocultos. Quienes hemos tenido la oportunidad de acudir al museo, insisto, no es el desprecio por la estructura, puede ser un debate, la concepción estética, su emplazamiento, su falta de diálogo con el poblado de Amatitlán y en Cuernavaca, si dialoga o se confronta con el Palacio de Cortés, si se contrapone a ese contexto en donde está el propio mercado Adolfo López Mateos. Es decir, eso puede ser muy debatible. Lo que por supuesto también se pone en tela de juicio es el instrumento legal desde donde se administra, se custodia, se usufructa la obra de Juan Soriano y por supuesto también los costos del espacio, ¿no? Hay cifras que nos hablan de 300, 306, 320 que contradicen las versiones oficiales porque son dentro de sus propios documentos en donde podemos hablar en esas cifras. Es decir, hoy por hoy... ¿De pesos? Así es. Hoy nos preguntamos, ¿no? El costo de la obra. Así es, el costo de la obra, perdón, y la adquisición del predio, ¿no? Que es, todo el mundo habla de los famosos sobreprecios en el diseño, en la construcción y por supuesto en la adquisición del predio donde se construyó el espacio, ¿no? Además de los vicios ocultos, el edificio presenta una fisura en su portada principal, que es la que da, digamos, hacia la barranca de Amanalco, a partir del sismo. Pero además el espacio ya ha presentado algunos problemas de inundaciones. Parece ser que su diseño fue desafortunado en términos de humidificación, porque como sabrán quienes nos escuchan, en Cuernavaca pues llueve más de 6 meses al año. Y si tú vas a resguardar, alojar obra de arte, pues hay una proclividad a que la obra pueda tener afectaciones por la misma humedad, ¿no? No está resuelto. Entonces, ves algunos problemas como esos. Incluso en la parte norte del predio hay un canal que en temporada de lluvia se desbordó y el agua se metió a las áreas de la administración del inmueble. Entonces, esos desaguisados pues han significado ciertas controversias o aversiones contra el inmueble mismo, ¿no?
aparte de estar significado como el emblema de la corrupción. Muchos políticos, incluso durante el proceso electoral, lo utilizaron como bandera para significar la corrupción del gobierno graquista, ¿no? Te voy a comentar algo. Cuando presentaron el proyecto, yo formaba parte de la Contraloría Social Ciudadana del programa PAICE, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, por lo del Jardín Borda. Entonces, hubo incluso en algún momento la pretensión de que quienes conformábamos esa Contraloría estuviéramos vinculados al desarrollo de estos proyectos, ¿no? De este y otros proyectos. Sin embargo, bueno, durante ese proceso yo comencé a advertir una serie de anomalías. Recuerdo que en esa ocasión, conversando con el arquitecto, el proyectista, le hicimos mención precisamente de las condiciones climáticas de Cuernavaca y que por la manera de incrustar, enclavar el inmueble a esa loma, muy probablemente en temporadas de lluvia el arrastre del agua iba a generar un problema. No nos equivocamos. Ni las condiciones de humedad, y digo, no soy arquitecto, pero era una cuestión de sentido común para quienes conocemos el Estado. Y bueno, eso fue recurrente a lo largo de la administración pública y creo que este autismo cultural, esta especie de falta de escucha y de atención a quienes podían aportar diagnósticos o experiencias al gobierno, pues generó una política absolutamente errática, ¿no? Y de esa manera, pues podemos hablar de otro tipo de proyectos de intervención que tiene que ver con la estandarización de la imagen de las ciudades, ¿no? Si tú ves la arquitectura del Juan Soriano, el Teopanzolco, la manera en cómo se han arreglado las calles de Cuernavaca, el centro histórico, pues no constituyen una expresión asociada al desarrollo cultural histórico de la propia arquitectura en el Estado, sino que es la implantación de estos modelos que yo he llamado, pues, el modelo Interceramic, ¿no? Parece que están haciendo baños públicos, ¿no? Por doquier. Tú ves la tipología arquitectónica de lo que están haciendo en muchas de estas ciudades que tienen una especie de tendencia hacia los famosos pueblos mágicos, pues es la escenografización y la utilización de materiales ajenos al contexto local, ¿no? Entonces, es muy claro cómo comienzan a chocar estos inmuebles. Sí, y ahí es cuando se transforman los entornos, ¿no? Que siempre estamos platicando que hay que defender, pero que estas pequeñas intervenciones, ¿no? van transformando irremediablemente. Y sí, es cierto, es la consecuencia de asignar estas obras a las grandes firmas que están de moda en la arquitectura en México, pues porque se construye una tipología pues muy similar en materiales, en formas, en emplazamientos, ¿no? De repente se empieza a poner de moda el concreto pintado, como el Teopanzolco, o en blanco, la forma en la que se hacen intervenciones urbanas, ¿no? De volardos, que son estas como postes que van en las calles, la ampliación de las avenidas, con una lógica que pretende traer estrategias de mejoramiento urbano y de movilidad de las ciudades generalmente europeas y norteamericanas a los pueblos en México y que van desdibujando sus condiciones, como bien dices, históricas, ¿no? de desarrollo arquitectónico. Ahora, también es cierto que no solo esas intervenciones oficiales van transformando los pueblos, la gente poco a poco va cambiando sus formas de vida y por lo tanto las formas arquitectónicas de sus viviendas. Recuerdo el caso de Tepoztlán, que tiene que ver con una imagen que hace poco andaba por ahí circulando en Facebook, en la que en la avenida principal que tiene de fondo el Teposteco, estaba construyéndose un edificio como de 4 niveles, una caja de zapatos, decimos, ¿no? Una arquitectura, pues que rompía con todo el contexto arquitectónico de los inmuebles colindantes. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Y ahí es donde yo haría esta liga con lo simbólico que bien mencionabas, como los grandes proyectos de infraestructura tienen una componente simbólico para los gobiernos, necesitan esos símbolos para mostrar crecimiento, desarrollo, progreso y bueno, sacar raja política y capital político de eso, pero al mismo tiempo también tienen un componente de especulación generalmente turística a través de los pueblos mágicos, pero esto
provoca irremediablemente, creo yo, que los mismos procesos sociales y económicos al interior de estos pueblos se conviertan en todo lo que no querría para ser un pueblo mágico particular. Yo te cuento, tenemos ya por ahí planeado un número en la revista sobre pueblos mágicos, una visión crítica respecto al turismo y esto, y ahí es donde creo que podríamos conectar ahora con lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya tenemos una administración que privilegia lo monumental o privilegió lo monumental frente a los desarrollos locales, ¿no? Yo lo veo así, como en una intención de protagonismo, ¿no? De mandar señales de que se están haciendo muchas cosas a un nivel y a una escala, creo que hasta por ahí fue discurso público a una escala mundial, ¿no? Eventos de este tipo en el que se planteaba la ciudad de Cuernavaca, como bien dices, como una capital cultural a nivel internacional, ¿no? Entonces, entiendo que ahora quizás el mismo concepto quizás de la administración federal obligará a voltear hacia lo local. Sin embargo, la unión de la Secretaría de Cultura con la de Turismo, pues no da buenas perspectivas del enfoque que va a tener, ¿no? ¿Tú cómo ves lo que viene? Pues que sería muy riesgoso pasar del faraonismo cultural del graquismo a la folclorización del estado de Morelos, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con hacia dónde se apunta, ¿no? Creo que la actual secretaria de Cultura, que es Margarita González Arabia, es una mujer cercana al desarrollo del turismo en el estado. Ha tenido experiencias dentro de la administración pública y hasta donde tengo conocimiento de voz propia, ella tiene una apuesta por el desarrollo del turismo cultural, ¿no? Lo que eso signifique, porque es, por supuesto, un tema muy complejo para el cual tendrían que participar sin duda en mesas colegiadas, pues no solamente los especialistas, sino las propias comunidades que pretendan ser intervenidas bajo este esquema, porque las políticas culturales en materia de desarrollo turístico se implantan dentro de las propias comunidades que el Estado visibiliza con un valor para destacarse como parte de los productos sellos de esta política estatal. Creo que es una oportunidad, o sea, no me gusta ser agorero del mal, soy escéptico, pero creo que es una oportunidad para que se generen mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo de estas políticas públicas, que no sea el Estado únicamente quien intervenga desde la mano que mece la cuna, ¿no? Para definir cuál va a ser la vocación que se va a asignar a cada uno de los municipios de acuerdo a esta visión de turismo cultural, ¿no? Me parece muy errático que continuemos con esta visión de pueblos mágicos y pueblos con encanto bajo ese esquema, ¿no? Porque muchas veces, como lo he dicho, la escenografización, el fachadismo, pues no pone en valor de entrada la significación histórica de los inmuebles y de los lugares o de las regiones, comenzando por esa situación. Entonces, lo que ocurre bajo ese esquema de pueblos mágicos es la mercantilización del turismo, de los flujos migratorios de las personas. Y eso de alguna manera genera pues una especulación, no solamente en la definición de qué es aquello que se pone en valor, sino cómo se pone en valor. En el caso de Morelos, tenemos emblemáticamente dos espacios que se han vuelto en las últimas décadas objeto de este tipo de políticas, que son Tepoztlán, ya lo dijiste, y Tlayacapa, ¿no? Sin embargo, ha sido una visión frívola. ¿Por qué? Porque carecemos todavía de reglamentos eficaces, instrumentados en beneficio de la conservación de los inmuebles y del desarrollo económico de las comunidades. Porque como sabemos, muchas veces son inversionistas. Por ejemplo, tenemos el caso del club de golf en Tepoztlán, que es un problema todavía latente. Son quienes aprovechan las posibilidades económicas de los lugares. Entonces, si no hay una política de Estado que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades, lo que va a ocurrir es eso, que se va a detonar el desarrollo de las mismas en función
de la participación del capital, y el capital va a venir de afuera. Y no tiene que ver con el desarrollo comunitario, ni tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad, sino que todo es utilizado sobre pretexto, ¿no? Creo que ese es uno de los riesgos, digo, sin ser agorero del mal, como decía, es uno de los riesgos de una política cultural sostenida en el desarrollo del turismo, porque además pensamos que es la única manera de gestionar el patrimonio a través del turismo. Y eso habla pues de una pobreza. Lo que debe ocurrir aquí es que la actual secretaria se debe rodear, debe dialogar con las comunidades, porque como lo hemos expuesto a través del Grupo Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Morelos y de la agrupación colectivo Cultura 33, el desarrollo de los megaproyectos en Morelos, díganse la termoeléctrica, dígase la autopista, el desarrollo de las autopistas, pues ha generado una distancia entre el gobierno y la ciudadanía, porque las comunidades no son tomadas en cuenta, son despojadas de sus territorios, e incluso en muchas ocasiones hemos visto la afectación al patrimonio, como fue el caso de la embestida de esta máquina retroexcavadora en la zona arqueológica de Tlaltizapán. Pero es algo que está ocurriendo en el país. Lo vemos con el tema del aeropuerto y lo vemos con el desarrollo inmobiliario en todo el país, en donde la afectación a los centros históricos, ¿no?, a los sitios arqueológicos, ha significado pues la oportunidad para generar resistencias dentro de las mismas comunidades. En Morelos, el próximo domingo, de hecho, en el río Apatlaco, se va a llevar a cabo una asamblea de pueblos que tiene que ver con estos procesos y mecanismos de resistencia dentro de las mismas comunidades, que lo que buscan es, ni siquiera es que haya un rechazo, y eso es una cosa que se abandera siempre, no es que haya un rechazo al desarrollo, sino cómo plantea el Estado su noción de desarrollo, la arbitrariedad, ¿no?, el ejercicio de la violencia de Estado para intervenir los territorios sin la participación de la ciudadanía. Entonces, es un viso de alerta que debemos de tomar en cuenta, porque lo que sabemos todos, la Secretaría de Cultura en este momento, en ese proceso de reestructuración de turismo y cultura, en ese proceso de reestructuración, no tiene a las personas competentes en materia de gestión cultural, de administración de la cultura, ¿no? Margarita González Árabe es una mujer cercana al mundo de la cultura, pero necesita hacerse de un equipo eficiente, que conozca el territorio, que tenga la posibilidad de acercarse a las comunidades y a partir de ello diseñar políticas públicas, proyectos de desarrollo cultural con la participación comunitaria. Si no, yo auguro el fracaso, y no se necesita ser clarividente para ello, ¿no?, sino que por la historia reciente, esta distancia entre sociedad y gobierno lo que generan son pifias recurrentes, y en unas condiciones como las en las que nos encontramos, si no hay un proyecto de desarrollo cultural que esté atravesado por la reconstrucción del Estado, dadas las condiciones derivadas después del sismo del 2017, me parecería completamente desafortunado. Hay que decirlo claramente, la infraestructura cultural del Estado de Morelos se encuentra en su mayoría afectada y con un proceso de intervención sumamente lento, ¿no? Más allá de que los mismos arquitectos, las constructoras y el mismo INAH mantengan una postura sobre que este tipo de proyectos vivos, por su delicadeza, requerirán de tiempo, lo que sabemos es que hacen falta recursos y hace falta participación de la gente. El INAH también está en una situación crítica, ¿no?, de distancia con las comunidades. No es algo ajeno, digo, creo que las instituciones en este país hace mucho que no tienen una cercanía con las personas, pero que también nos habla de un problema grave que está asociado al tema de la reconstrucción. Si tú haces un recorrido por el estado de Morelos, te darás cuenta de que hay una gran cantidad de inmuebles históricos por los cuales no ha pasado una sola mano, y por los cuales ni siquiera hay apuntalamientos, y no se ve para cuándo vayan a participar las autoridades, ¿no?, en este proceso de rescate, de restauración, de rehabilitación, de reconstrucción, ¿no?, lo que hemos visto en otros lugares de la República. Pero Morelos se encuentra entonces en ese estado de abandono, y aquí cabe preguntarnos, ¿qué política
de turismo cultural se va a impulsar en un estado que se encuentra afectado por el sismo. Algunos espacios se habla que van a ser abiertos hasta dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? Sí, claro, y digo, y eso, el tema del turismo, pues es el menos importante, ¿no? Es decir, realmente lo que representan esos espacios para las comunidades es lo que a veces no puede esperar, ¿no? Eh, qué bien que hablaste de lo de la reconstrucción, era precisamente lo siguiente que te iba a preguntar y yo seguiría con esa línea, un poco también para cerrar la charla de hoy. Podemos, por supuesto, seguir más adelante eh, este, hablando de eso, porque pues hay muchísimas cosas de que hablar respecto a la cultura y el patrimonio en Morelos, pero te decía, evidentemente las instituciones, el INAH, pues tiene una estrategia de comunicación que obviamente hablará de todo lo que se ha hecho, ¿no? Y negará todo lo que no se hizo. Eso el INE y cualquier otra instancia de gobierno lo maneja así. Triste, como dices, porque lo que la gente necesita es información fidedigna, ¿no? No un promocional de tipo publicitario en el que se plantea que todo está bien, cuando no es así, ¿no? Cuando no es así, no solo en lo que se viene o lo que ha sucedido después del sismo, sino una crítica que ha faltado a las instituciones fue por qué sucedió esto en los monumentos históricos, ¿no? El instituto ha negado la autocrítica frente a lo que pasó, ¿no? O sea, se plantea como si fuera una situación inevitable, irremediable, catastrófica, que los rebasaba, siempre era esta palabra favorita del institucional. Sin embargo, se niegan las malas intervenciones en los monumentos históricos, ¿no? Las históricas malas intervenciones en los monumentos históricos. Y son históricas no porque hayan sucedido el siglo pasado, sucedieron hace 10 años, 20 años, 15 años. Se reconoce que hay malas intervenciones, pero se culpa al ciudadano, ¿no? Se culpa a la gente, se culpa a las comunidades, pero se niega la autocrítica al decir, bueno, nosotros teníamos que haber estado ahí como institución garante de la conservación correcta de estos inmuebles, para supervisar o para detener o para impedir o para asesorar una mala intervención, ¿no? Entonces, creo que todos los que estuvimos por ahí en los recorridos nos dimos cuenta que las afectaciones tenían que ver con estas cantidades groseras de concreto que se le metieron a los monumentos, no en el siglo XIX, no en el siglo XVIII, en 1980 y tantos, en 1990 y tantos, que a lo mejor se niega es la revisión crítica, decía yo, de que lo que rebasó a las instituciones no fue el sismo, lo rebasó la inoperancia histórica, institucional, ¿no? Y eso tiene que ver, lo conecto acá, con el asunto del turismo. ¿Por qué? Pues porque no es casualidad que frente a una lógica de explotación turística del patrimonio, mientras el producto sea vendible, no importa mucho más lo que está alrededor. ¿Qué trato de decir? Y lo mencionaba por ahí en otro video, pero lo estoy recordando. Si yo tengo una pirámide, Teopanzolco, por ejemplo, si es suficiente lo que está abierto, presentado al público, para manejarlo como marca de lo arqueológico en la ciudad de Cuernavaca, yo no necesito explorar mucho más. Me refiero, es la visión del gobierno, pues, ¿no? O sea, no se necesita para efectos del marketing cultural explorar mucho más de lo que está delimitado por la malla, y por eso es que la construcción del Auditorio Topazolco enfrente, pues resulta, pues a lo mejor sin demasiados obstáculos, porque pues para poder explotar uno y otro es suficiente que se conserven el mínimo pues para la estrategia de mercadeo cultural, ¿no? Ese creo es el riesgo, ¿no? En estas políticas, en esos diseños políticos en los que, y tú lo sabes bien, a lo mejor el pueblo de Tlayacapan puede no tener una estructura de promoción de la cultura o de conservación de las culturas locales, pero mientras haya los trajes de los chinelos se sigan haciendo y todo, y lo podamos presentar en una exposición, de eso, pues eso es suficiente, ¿no? Entonces, eso nos sirve para utilizarlo como producto. Y no se busca un entendimiento profundo de las lógicas culturales de los pueblos. Y bueno, te platicaba esto porque
Frente a esto, ¿tú cómo ves la reconstrucción? Yo creo que podríamos cerrar en ese sentido, porque la reconstrucción, como palabras y hasta como metáfora, no solo es la recuperación de los inmuebles, sino es una oportunidad, se está tomando así o no, para la reconstrucción de los escenarios del patrimonio cultural en el Estado. Pues yo creo que una de las grandes fallas del Instituto Nacional de Antropología e Historia es lo que ha sido cuestionado, su falta de vinculación con las comunidades, que el trabajo técnico siempre se encuentra distanciado, ¿no? Que hay una distancia entre el escritorio y el territorio. Entonces, que muchas veces los especialistas llegan a las comunidades, intervienen, incluso hubo por ahí una resistencia de parte de algunas de la feligresía, cuando en algunos recintos religiosos decían, no se puede llevar usted el santo, ¿no? Después de ver los edificios o los inmuebles afectados. Y la gente decía, es que, bueno, es que el santo es realmente de la comunidad y además para retirarlo, para guardarlo, hay todo un proceso simbólico, espiritual, que tiene que ver con la relación que se guarda desde la propia comunidad, ¿no? Y esta especie de, sí hay que decirlo, de torpeza y de insensibilidad, lo cual es verdaderamente extrañísimo porque teniendo un trabajo como el que se ha realizado durante muchos años por parte de los antropólogos en el INA Morelos, el haber acudido a las comunidades y prohibirle a la gente el acceso a sus inmuebles, más allá, por supuesto, de los mecanismos de protección civil, pues hablaba de esta torpeza de la que tú mencionas cuando se justifica desde esta noción de nos rebasó, ¿no? Siempre he creído una cosa, pues el país no es un país pobre y el INA es una institución cultural de una gran tradición, de un gran reconocimiento internacional y todos celebramos su existencia, pero también creemos que el ejercicio de crítica nos permite eh, aprender de una coyuntura como esta. Evidentemente, como tú mencionas, los inmuebles, la mayoría habían tenido intervenciones absolutamente equivocadas, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, muchas veces auspiciada o bajo la complicidad o la omisión o la negligencia de las propias autoridades. Es decir, que las comunidades realizaban intervenciones de manera arbitraria sin comunicar a las instituciones culturales, en este caso al INA. Además de una cosa que no podemos olvidar, Juan, en el caso de Morelos, históricamente tenemos datados por lo menos 6 sismos de gran magnitud que habían afectado a los inmuebles. Y es una pena que este conocimiento no haya estado puesto en valor para el mantenimiento de los mismos. El colapso de las bardas, de los muros durante el sismo pone en evidencia una cosa, la gran corrupción que ha existido también en la gestión del patrimonio, porque las autoridades municipales participan muy poco de la conservación de los inmuebles, no solo en materia reglamentaria, a partir de los reglamentos de construcción, imagen urbana, sino también en que muchas veces son los principales usufructuarios de espacios históricos y que sin embargo no se dan a la tarea de asegurar el mantenimiento. No hay programas de mantenimiento. Todo inmueble histórico, lo digo en el país, debería de contar con un programa de mantenimiento, de asegurar las condiciones de su operación, de su propia vocación. ¿Cómo se decide que una casa histórica se vuelva un restaurante, ¿no? Que cuente una segunda o una tercera historia? Todo eso debería estar considerado no solo en reglamentos, sino también en instrumentos que nos aseguren la conservación y el mantenimiento del inmueble mismo, ¿no? Los marcos de protección legal, pues sabemos que tienen carácter general, en cierto sentido son abstractos, todo eso que constituye una ley, pero que pone en evidencia el trabajo que se ha dejado de hacer institucionalmente. Por ejemplo, en Morelos tenemos catalogados alrededor de 5,000 monumentos históricos. No significa que sean todos. ¿Por qué? Porque este censo terminó a finales de los 90, en el 99, y para que la gente se dé una idea, la ciudad Puebla capital tiene alrededor de 5,000 monumentos históricos, poco más. Entonces, la densidad patrimonial que tiene el Estado se encuentra dispersa de distintas épocas, para hablar de las más de 1,114
de 2.114 sitios arqueológicos que existen. Y por sitio arqueológico, pues ya sabemos, no es un basamento, una pirámide, sino que es un conjunto de monumentos arqueológicos. De la misma manera, podemos decir que la falta de actualización de los inventarios no permitió también la identificación inmediata de inmuebles que ya no existían desde hace décadas por esta especulación inmobiliaria en los centros históricos en el estado de Morelos, pero también porque el instituto en ese sentido ha fallado en su aspecto normativo, en su aspecto garante, ¿no? Desde estas políticas de Estado orientadas a la conservación del patrimonio edificado, sobre todo. Entonces, el sismo reveló la falta de participación de las autoridades municipales y, por supuesto, la gran negligencia que llevamos años denunciando. El Estado, los gobiernos estatales son los que menos participan de las acciones de conservación y de protección de los inmuebles. El Estado es omiso, los gobiernos estatales son omisos, de no ser por estas políticas que desde el turismo ponen en valor determinados sitios, corredores, áreas, pero no hay una política comprometida realmente con la salvaguardia del patrimonio de las comunidades, como tú bien decías, antes que hablar de estos objetos que se vuelven significativos para el desarrollo de políticas económicas desde la noción de turismo, ¿no? Lo que ellos entienden. Entonces, esto es aleccionador, por supuesto. Tuve la experiencia de asistir a un encuentro regional de experiencias a partir del sismo, en donde estuvieron el INA Morelos, el INA Guerrero, el INA de Puebla, Estado de México, y aunque como dices, existe esta especie de lamentación sobre esa nostalgia del absoluto o de lo perdido, lo cierto es que no hay un ejercicio de reflexión a profundidad que tiene que ver con esos procesos de intervención que la institución hace a la hora gestionar, de gestionar situaciones catastróficas como la que vivimos. Recordemos que toda la ruta de los conventos, algunos sitios arqueológicos como Tepoztlán, Yautepec, Chalcatzingo, Xochicalco, tuvieron afectaciones en sus inmuebles. Para no hablarte de algo que ha quedado en el vacío, la destrucción del patrimonio vernáculo, de la arquitectura vernácula, fue lo más afectado. Los planes de intervención inmediatos a partir del financiamiento que el Estado otorgó fueron absolutamente equivocados porque mucha gente optó por la adquisición de materiales para la reconstrucción de sus casas, utilizando precisamente otros materiales ajenos a la región. Es decir, por ejemplo, Tlayacapan, en todo lo que es el polígono del espacio conventual, la gente optó por construir con tabicón, ¿no? Desplazó por completo el adobe. Entonces, no hubo políticas ni reglamentos locales. Es más, las mismas áreas de protección civil a nivel municipal y a nivel estatal se prestaron para dictaminar la demolición de inmuebles, y lo digo porque en Yautepec pasó, en una de las calles principales, una casona que se estima del siglo XVIII, siglo XIX, fue demolida bajo la expectativa o la esperanza equivocada en mucha gente de que iban a recibir una buena cantidad de dinero que les permitiría construir un espacio completamente diferente, y la gente se fue de bruces cuando les entregaban 10,000, 15,000, 25,000 pesos, ¿no? Y la pérdida pues, es irreparable en términos de imagen arquitectónica, de tipologías, por todo esto, sin hablar de una arquitectura señorial en Morelos por sus propias condiciones de desarrollo histórico, por haber sido una de las sedes del marquesado, pues lo que sí podemos advertir es una gran arquitectura vernácula, ¿no? Que durante muchos años se conservó, pero que desde los años 80, y en particular en la última década, con toda esta visión de desarrollo, de prosperidad de las administraciones municipales, pues se han venido abajo todo este tipo de construcciones. Y el sismo pone en evidencia todo este tipo de vicios, la falta de interlocución a que están obligados los ámbitos de gobierno municipal, estatal y federal, ¿no? El INAH trabaja como un ente aislado y muchas veces se sujeta a las prácticas violentas del poder, de los poderes municipales o del Estado. En este caso, pues, podemos decir que la mala intervención del
gobierno estatal en el Centro Cultural Jardín Borda, que ha sido absolutamente cuestionado por múltiples especialistas, se debe un poco a la sugestión que el Estado genera a través de la presión política de los delegados, que se ven muchas veces amenazados por los gobernadores, ¿no? Es una realidad que también tenemos que admitir. El ejercicio político, los presidentes municipales, ¿no? Amenazan a los arqueólogos, a los arquitectos que vienen o hacen inspecciones en las comunidades y que muchas veces bajo esa impronta pues, de temor, pues la gente opta por relajar la normatividad. Y esa es la historia del desastre del patrimonio cultural de México, ¿no? Y lo vimos en la carretera en Tlaltizapán, lo vimos en Tepoztlán y por todos lados, ¿no? Es la historia que impera. Pues sí, pues triste situación, preocupante, pero creo que bien mencionas que hay una salida, ¿no? El tema de la organización comunitaria es algo que también nosotros hemos siempre abanderado como una alternativa, pues, ¿no? O sea, y no es en este sentido de, bueno, la gente tiene la razón siempre, no, pero el diálogo es lo que nos puede ayudar a construir las mejores estrategias, ¿no? No es que haya una razón de uno u otro lado, sino ese intercambio de conocimientos y ese entendimiento mutuo entre las instituciones y los que están viviendo su patrimonio todo el tiempo es lo que puede generar escenarios virtuosos en estos casos, ¿no? Y sí, bien dices, no había dices que no hay reglamentos para la protección de la escritura vernácula. Exacto, es que no lo sabía y eso no es nuevo, es decir, hay personas que han estado estudiando la arquitectura tradicional en la vivienda en México que estuvieron todo el tiempo diciendo que era necesario protegerlo y nunca se generaron esas estrategias legales para su protección. Sí, a pesar de que la mayoría de los inmuebles tienen una ficha catalogada por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Exacto. ¿No? Y lo que yo veo es que ahora viene el sismo, los rebasa y tampoco están haciéndose esas cosas, ¿no? Entonces, la perspectiva del futuro de ahí, en ese sentido, no pareciera que vaya a cambiar, a menos que sigamos esta estrategia o esta alternativa, perdón, que planteas desde las vías comunitarias de participación. Pues bueno, yo cerraría, si gustas comentar algo más también para cerrar la transmisión, nuestra charla es increíble, yo te agradezco muchísimo, es un placer charlar con alguien que esté perfectamente informado de todos los detalles respecto a la gestión de las políticas públicas sobre el patrimonio en Morelos, en este caso, pero yo estoy seguro que si eso lo trasladamos a cualquier otro estado, básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Seguro no hay muchas diferencias, y nos ayuda a entender y empezar a pensar qué está pasando en Puebla, qué está pasando en Tlaxcala, en Zacatecas, en Baja California, en Yucatán, ¿no? Pues muchas gracias, Gustavo, ha sido un placer y pues el tema de la reconstrucción del patrimonio ahí en Morelos yo creo que amerita otra charla completa. Lo podemos conversar. Me iría con un comentario final que tiene que ver con la apuesta precisamente a los procesos de participación ciudadana desde las comunidades. Nosotros llevamos 6 años trabajando por una ley de cultura, de desarrollo cultural para el estado de Morelos, a propósito de un proceso de consulta en los diferentes municipios que conforman el estado, de sus comunidades, para garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Y entonces esperemos que esta administración sea sensible. El Movimiento Cultura 33, que aglutina no solamente especialistas, sino representantes de las diversas comunidades en el estado, ha hecho un extraordinario trabajo, me parece, de sensibilidad sobre la puesta en valor del patrimonio, pero también sobre todo de lo que significa garantizar por parte del Estado el ejercicio de los derechos culturales de la población, ¿no? La gente se confunde, a veces piensa, ¿no? Desde esta visión de alta y baja cultura, que la cultura solamente es de los artistas, ¿no? Que es un anacronismo incluso en los debates muy torpe, porque pues, la cultura es de las personas, la hacemos todos, todas, cotidianamente. Y esperamos que en este ejercicio de diálogo que ha mostrado la actual secretaria de Cultura, generemos un espacio de diálogo permanente entre la comunidad y el Estado para garantizar eso, la creación de una ley que contenga. Las leyes a veces no es que prohíban, sino que contienen, dadas las condiciones en las que vivimos, ¿no?
peor sería nada, como la reciente administración que acabamos de concluir, ¿no? Se llevó desde la arbitrariedad, desde el gusto personal, desde el capricho, y eso siempre es muy costoso para una ciudad, para un estado, para una comunidad. Y te agradezco mucho a ti la invitación a participar en esta conversación y ojalá que haya oportunidad de seguir dialogando sobre estos temas que son muy importantes, por supuesto, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, pues yo cierro la transmisión. Gracias a todos los que nos escucharon y los que nos vieron. Pues ya saben, estamos en las redes como Arqueopatías con K. Búsquenos las charlas de café en nuestro canal de YouTube, que es Arc Home. Y pues nada, gracias, Gustavo, un placer.